Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Escudería Carburando en este programa especial para homenajear a Carlos Alberto Reutemann. Una semana triste en la despedida de uno de los grandes deportistas argentinos, uno de los mejores pilotos que ha dado este país. Junto con Juan Manuel Fangio y José Froilán González, los únicos ganadores de un Gran Premio de Fórmula 1. 146 carreras corridas, 12 victorias con 45 podios y 6 pole position. Distintos ámbitos lo han despedido con el respeto, no solo del ámbito del automovilismo, sino también general, en la Argentina y en el mundo, a uno de los grandes pilotos de una década muy difícil. Ha corrido en las grandes escuderías de la década del 70, como ha sido Brabham, Lotus, Williams y la escudería Ferrari. Y dentro de una época de grandísimos pilotos se ha logrado destacar Carlos Alberto Reutemann, que a los 79 años se despidió luego de volver a pelear con una enfermedad que volvió para convertirlo en leyenda. Lo vamos a recordar en un programa especial que tuvo en un mano a mano íntimo junto a Cacho González Rouco allá por 1997, repasando su vida personal y también su paso por el automovilismo en las distintas etapas. Carlos Alberto Reutemann, del campo a la Fórmula 1. Carlos, primero el agradecerte venir por aquí, compartir este momento con nosotros, para charlar para la gente que nos está viendo, un poco de todo lo que se ha vivido en una larga vida con muchas cosas pasadas y muchos momentos de todo tipo. Y un poco para empezar, la primera pregunta sería, cuando eras chico, ¿hubieras imaginado ser senador, llegar a la política, haber sido gobernador? ¿Hubieras imaginado, se te cruzó alguna vez con esa idea de chicos? De repente, hay algunos que les gustaría ser bombero, otro que les gustaría hacer tal otra cosa. ¿Alguna vez se te cruzó o no? Yo diría que antes tuviese que de mencionar el tema de la política, mencionar si cuando era chico pensaba llegar, por ejemplo, a correr en turismo mejorado. Después de correr en turismo mejorado, correr en turismo de carretera. ¿Sí? En el prototipo. ¿A qué edad, por ejemplo? Y estoy hablando que primero que empecé a manejar desde muy chico, a los 7 años ya manejaba, porque vivía en el campo y el hecho de en el campo tener tanta independencia y es una necesidad tener independencia, así que empecé a manejar exactamente a los 7 años en un Fora modelo 28, mira lo que estoy hablando. ¿Cómo eran tus padres? Claro, es gente toda de campo, vivíamos en el campo, o sea, con mucha independencia. Así que de ahí empieza realmente lo que es el amor a los fierros, ¿no es cierto? Sí. Estaba metido con tractores, te estoy hablando andábamos en aquella época, Forá, teníamos Ford 40, estoy diciendo la marca, pero bueno, para que quede bien claro, que era la época de Chevrolet y Ford en la Argentina, y eso me dio independencia, empecé a manejar desde chico, a los 10 años manejaba tranquilamente en la ruta sin ningún tipo de problema. Ahora, sí soñar con, de repente, algún día manejar un Fórmula 1. En principio era pensar algún día de poder llegar a correr. O sea que estoy hablando después que me tocó la época, o sea, la educación, que iba a una escuela rural, a 6 kilómetros de donde yo vivía en el campo, iba todos los días a caballo. O sea, me ensillaban tenía varios caballos y todos los días ensillaba uno diferente. Tenía que hacer 6 kilómetros de ida a la mañana y 6 a la vuelta. ¿Te quedó marcado algún profesor, alguna profesora? Sí, las maestras, que ellas también eran de la ciudad de Santa Fe y pasan lo que hacen muchas maestras en el país, que vos vas a recorrer diferentes provincias y van de un lado a otro, por ejemplo, de Santa Fe iban a esta población a 60 kilómetros, y vos en cualquier lugar que vas del país, a la hora que la maestra va o viene, las vas a encontrar en la ruta. Así que como yo salía de mi campo a 6 kilómetros a la escuela, ellas venían de Santa Fe en un ómnibus que una portera la iba a buscar en Sulqui, a otros 6 kilómetros, y venían todos los días y me venían a dar clase, o sea, del primer grado que yo fui hasta 6º grado, que después pasé a una escuela secundaria jesuita en Santa Fe. Interno, ¿no? Porque no tenía, como vivíamos en el campo, tenía que estar en un colegio interno pupilo. ¿Cuándo es el momento en que podés llegar a tener la posibilidad, la cercanía para subirte a un autocarrera? ¿Quién te la da? Era prácticamente inalcanzable llegar hasta la posibilidad de llegar a correr. Porque los medios económicos eran... Sí, dificilísimo. Aparte seguíamos todas las carreras
de aquella época seguíamos las carreras de turismo de carretera. Me acuerdo que jugábamos con unos autitos en el campo así de madera, que eran Fangio, Galvez, las famosas carreras de turismo de carretera, Emiliosi, Juan Galvez, Marco Ciani, que eran los corredores de turismo de carretera de la época, Rienzi, me acuerdo. Y mi hermano era Ford, o era Ciani, y yo era Juan Galvez, una cosa por el estilo. Y le ponían alguna cosa para que No, pesara más, tirábamos con un hilito del auto y jugábamos claro. a las carreras. Estamos hablando de hace tantos años atrás, claro. Hoy estamos en una época diferente. Bueno. Y bueno, después viene esa época, termino el colegio y sigo, y obviamente entran otros tipos de categorías, y en la Argentina empieza a correrse con los autos estándar turismo mejorado, que empiezan los grandes premios de aquella época. Y empiezo a seguir hasta que se da la oportunidad en el año 63 de que los hermanos Grossi tenían en aquella época una concesionaria Fiat en Santa Fe, y ellos compran un auto de turismo mejorado integrándolo con un agente de aquí de Buenos Aires. ¿Cuántos años tenías? Y estamos hablando del año 64, así que tenía 22 años. 22 años. Y como anécdota me acuerdo, por ejemplo, cuando se me dio la oportunidad de sentarme en uno de esos Fiat, que fue en Córdoba en el 65, fuimos a la cumbre, y yo no sabía realmente que me iban a dar el auto para correr, un Fiat 1500. Y los hermanos Grossi salieron a mirar donde nosotros estábamos andando en el auto, y había una parte del circuito de la cumbre que nosotros íbamos a Los Cocos, llegamos a San Esteban, veníamos a la ruta que va, es la ruta que va de Cruz del Eje a Cosquín, sí. ¿No es cierto? Entonces salíamos de San Esteban en bajada hacia la ruta, y había una S, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, una S muy muy rápida, una S de cuarta, y nunca me voy a olvidar que venía en el Fiat, debo haber venido a 6.300 vueltas en cuarta, que habrán sido 160 kilómetros en aquella época, ¿no? Y nunca me voy a olvidar una S bastante compleja, y la tomé a fondo como venía. Nunca me voy a olvidar. Y ellos estaban justo en esa curva y quedaron muy impresionados. ¿Una sola vez la tomaste así? Bueno, y la anécdota es así. Después fuimos a correr muchos años al mismo circuito. Fuimos con las coupé Fiat oficiales, con mejores autos, mejores cubiertas, yo más entrenado, con mucho más experiencia, y siempre hacía la misma prueba. Ponía el auto a 6.300 vueltas, las coupé, por ejemplo, las ponía a 6.300, nunca más la pude tomar a 6.300, no. Así que ese día fue, no sé, tenía que haber sido una cuestión de suerte, ¿no? Era una situación, una condición del auto, porque evidentemente lo pudo doblar de esa manera, sí, lo traías ahí. Vaya a saber, es una cuestión del momento, del destino, me da la impresión, pasa quizás por el destino. Me llamaba mucho la atención los monoplazas, siempre desde que empecé a correr en turismo siempre me llamaban los monoplazas. Tenía había mucho contacto con los monoplazas. Después corrí en prototipos, en turismo de carretera, me acuerdo que debuté en turismo de carretera con un Falcon angostado que andaba realmente, sí. Era una cosa impresionante, con un motor F100 que tiraba, andábamos 280, 285 kilómetros, muy fuerte. Y después el prototipo que anduviste también, y los Guairas que andaban con un motor F100, un chasis realmente que era una bomba atómica, como andaba, me acuerdo, en Rafaela de haber andado en un tiempazo 1.12, me acuerdo, un récord que duró muchos años. Lo puse a fondo, me acuerdo, en la recta principal, con toda la potencia, un auto muy bien aerodinámica. Pero yo calculo de haber andado a 280, 275 a fondo las dos curvas. Hay que decir con que un tiempazo. Era el óvalo nada más. O sea, sí, el óvalo, pero a fondo, ¿no? Sí. Las dos, me acuerdo que hizo un tiempo bárbaro. Y después de esa época viene lo que vos mencionás, el equipo del Automóvil Club Argentino, que por primera vez me siento en un monoplaza, que es un chasis italiano, el BWA, y que corre Chiche Caldarella con el otro. Y ahí por primera vez tengo contacto con el monoplaza, y es donde realmente me siento muy a gusto, por una sensación de independencia y de mucha precisión. El monoplaza con la rueda, uno sentado con las dos ruedas aquí, es una cuestión de una enorme precisión. O sea, uno apunta donde está la rueda y al cordón, y ahí va, o la apuntás a donde vos quieras, pero ahí 10 centímetros un monoplaza
menos, 5 centímetros es importantísimo. Este era un poco el punto que quería preguntarte, de la diferencia del auto con techo Sí. al auto monoplaza. ¿Por qué esa sensación por esa precisión que necesitas, Por precisión. esa sensación de placer de manejar más una monoplaza que un auto de techo? Yo creo que es sensación del el que va arriba. A la inversa le ha pasado a pilotos, por ejemplo, muy famosos como Pedro Rodríguez, que era o Ciffer, Joseph Ciffer. Estamos hablando de todos pilotos que han fallecido, Sí, increíble, sí, ¿no? sí, Pero bueno. es la historia que va a ser. Y Pedro Rodríguez y Ciffer andaban en los Porsche 917, que eran realmente unos autos muy, muy veloces, velocísimos, y te daban una sensación de gran claustrofobia adentro, ¿no? Uno se cerraba adentro, te atabas y estabas muy, muy encerrado. Inclusive de la visión de donde estás sentado, no tenés una visión exacta donde está la rueda, tenés una visión aproximada, pero no con la precisión de un Fórmula 1. Y ellos eran pilotos que en prototipo eran imbatibles realmente, eran pilotos de una velocidad impresionante, los dos, tanto Ciffer como Pedro Rodríguez. Sin embargo, en Fórmula 1 se daba el proceso inverso, o sea que hubo pilotos muy, muy rápidos en prototipos. Redman era muy veloz en prototipos y no así en Fórmula 1. Así repasábamos la primera parte de esta riquísima charla entre Cacho González Rouco y Carlos Alberto Reutemann. Nos vamos a ir a la pausa, tenemos muchísimo más de esta jugosa entrevista y lo vamos a hacer recordando aquella victoria en las calles del Principado de Mónaco. Una de las victorias más resonantes de Carlos Alberto Reutemann en 1980 dentro de la Fórmula 1. Pausa y ya volvemos. Último metro de carrera, va ganando el Gran Premio de Mónaco. Allí está, en la bajada en este momento. Va a tomar curva hacia derecha, ya está rebajando, ya está frenando, allí gira. Curva hacia derecha, como decíamos, va a tomar los 180 grados. En este momento está rebajando también para adentro en ese sector. Cada vez a la izquierda, ya está muy lentamente por carretera, está muy rebaladizo el piso. Curva hacia derecha ahora, en busca del sector del túnel. Va transitando los últimos metros del Gran Premio de Mónaco, en el que va triunfando Carlos Alberto Reutemann. Se pasa por debajo del túnel, va en busca de la chicana, ya está acercándose a este sector. Carlos Alberto Reutemann va a ser el triunfador del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Allí viene, está transitando la chicana, va a entrar en la piscina en un momento más. Ya lo vamos a ver aparecer. Allí está la máquina. Gira ahora hacia la izquierda, luego de la recta. Ya está girando. Curva hacia la derecha. Recta pequeña. Curva otra vez hacia la derecha. Hacia la izquierda. Va terminando la carrera. Va triunfando Carlos Alberto Reutemann. Aquí está. Aquí va el argentino. Va a ganar Carlos Alberto Reutemann. Última curva. Última curva del circuito, va a ganar. Allí va la recta, va a ganar Reutemann, va a ganar. Atención, aquí está. Anda la jugadora en alta, va a ganar. Ganó. Ganó Carlos Alberto Reutemann. El Gran Premio de Mónaco 1980. El Gran Premio en su 38ª edición. Llegás a la Fórmula 2 y en la primera carrera de la Fórmula 2 llegás a la primera curva Sí, y nada Alemania. menos que le peleás el primer Sí, lugar y sí. se tocan con Jochen Rindt. Sí, hay Un personaje hay en una ese momento anécdota. inmaculado, intocable. Hay una anécdota con esa carrera en Alemania. Eso fue en el año 70, debuté yo en Fórmula 2 en Alemania. Y Hockenheim no es el Hockenheim de ahora. Ahora tiene tres chicanas tiene. Entonces, en aquella época pasabas los boxes, ibas hasta el fondo a la Bosch Curve y volvías en una recta que había que multiplicarlo casi cada 1000 vueltas más corto en quinta, por lo que agarraba en tirar Cuando ibas slipstream, sí. Y ese día cuando largamos la carrera no hicimos ni vuelta de reconocimiento ni nada, salimos a la pista y largamos directamente la carrera y había llovido en una parte y nosotros no pasaba algo de lo que pasaba en Spa.
y cuando llegamos a frenar para el estadio, venía yo, cuando fui a frenar, estaba mojado, me lo llevé a Jochen Rindt al pasto, se me armó un lío. Bueno, pero era un mal debut. Me lo había llevado como llevárselo hoy, no sé, a una figura. Schumacher, llevártelo al pasto, se arma un lío bárbaro. claro, ¿no? yo no sé si mal debut, pero era un poco el mostrarse, era un poco decir, Sí, bueno, acá sí. estoy. Sí, vino y me retó, me dijo, vos sos un loco. Dice, Fíjate así vos. no vas a llegar a ningún lado. Creo que sos uno de los pocos pilotos que en el debut, en carreras con puntos, Sí, lográs la pole position. la pole position. Con un Brabham en aquel El momento 72. que no estaba al nivel de los El otros 72. autos. Y nada menos que con, en este momento, Stewart, Sí. peleando con bueno, con los monstruos, ni hablar, ni quiero empezar a hablar de los otros porque era terrible. Bueno, eso corrimos. En el 71 yo debuté en octubre del 71 en Brands Hatch y después vinimos en enero del 72. En la Argentina debuté en Fórmula 1 con un Brabham BT34 y es cierto, conseguí la pole position. Realmente el auto andaba muy bien, salí a clasificar y realmente quería. Me acuerdo que pasé el curbón y llegué a Ascari, lo tomé a fondo, pusieron, me acuerdo, gomas blandas y hice la pole position, es cierto. Había que ganarle a Stewart. Y después a Severna. Eccleston dice, al domingo de la mañana, dice, bueno, vamos a tirarnos un lance y vamos a correr con gomas blandas. Ya empezaba a tener problemas para decirle las neumáticas. Y bueno, pusimos gomas blandas y a las décimas vueltas empecé a no tener la misma adherencia, empezaba a perder adherencia, a perder consistencia. Si hubiera largado con las gomas normales que largaron todos, hubiera terminado entre los 3 primeros, con lo cual hubiera sido importantísimo para un debutante. Carlos, hay una imagen que tenemos acá, no sé si estará preparada ya, de una... ¿Vos te acordás La toma. La toma famosa? La famosa toma, La toma, 74. dinámica del año 74. Yo me acuerdo de estar en aquel momento transmitiendo por radio y ya 3 o 4 vueltas antes empezar Sí. a ya crear en la gente la sensación del triunfo. Ya estaba el triunfo. Claro, ya estaba el triunfo. Entonces empezar a darle, Sí, a sí. preparar la cosa y de repente Se se cayó. empieza a caer la toma. Y nada. Bueno, esa ¿Se quería morir todo? Esa es la carrera del 74, debutamos con un auto realmente buenísimo, que era el Brabham BT44, enero del mira. 74. Era realmente un auto para la época de una agilidad muy rápido, rapidísimo. Y tenemos ese problema, creo que faltando más de 10, 12 vueltas para el final. Y yo me acuerdo cuando venía en la recta de los boxes, alcanzaba a ver por la sombra, o sea, el sol, diríamos, de la tribuna frente a boxes, alcanzaba a ver en el piso, yo alcanzaba a ver en el piso, a la altura de la rueda delantera derecha, que la toma venía en mala posición. No tiene nada que ver la toma con la quedada final. La quedada final es por falta de combustible, que se debe a un problema que se tiene el domingo a la mañana con el tren trasero. Cuando fueron a sacar la rueda trasera derecha, estaba hermanada la tuerca grande, estaba todo hermanado, la tuerca con la llanta, y no la pudieron sacar. Estuvieron como 1 hora tratando de sacarla con martillos y tuvieron, para cambiar la rueda trasera derecha, tuvieron que sacar toda la suspensión trasera, o sea, portamasa, los brazos y todo. Así que pusieron un portamasa nuevo, se llevó mucho tiempo el cambio, y en lugar de vaciar los tanques para ver la cantidad de combustible que iba a necesitar, rellenaron en base a 33 galones, que es lo que habían colocado a la mañana. Y me acuerdo cuando terminó la carrera, fuimos a prender la bomba eléctrica y había un vasito de esos que da vuelta ahí en los boxes, ¿viste? Después de la carrera. Y yo mismo fui y puse la bomba eléctrica y el vasito debe haber tenido 150 gramos de combustible, todo el combustible que tenía. Y vaya anécdota, porque en esa carrera viene el general Perón a la carrera, y cuando termina la carrera yo voy a saludarlo al general Perón arriba a la tribuna, y Perón me abraza y agarra y me dice, la verdad que estoy muy emocionado, y me da una lapicera, me regala una lapicera que él tenía en el bolsillo, que es la lapicera que yo firmo cuando fui gobernador en el 91, así que bueno, una historia, toda una historia, ¿no? Ahora, ¿te diste cuenta que un poco a partir de allí hubo en la gente un cambio, que a partir de ahí tomó conciencia de lo que podías llegar a dar, lo que podías llegar a andar?
sí, todo lo que representabas un poco para la gente? Esa carrera, sí, esa carrera tiene una cosa que es muy difícil de transmitir por emoción personal, de la manera que la gente fue cerrando el circuito. O sea, faltaban 5 o 6 vueltas y cuando yo entraba al mixto, por ejemplo, la gente estaba a ponerle a 10 metros del cordón. Y faltando 2 vueltas, el mixto era todo gente, una cosa realmente insólita. Yo no sé lo que hubiese podido pasar si yo ganaba el Gran Premio. Faltaba una vuelta, me vine caminando, entré por el bar y bueno, creo que fue una cosa fantástica para la gente. Y después de muchos años de la época de Fangio, de Froilán, de Menditegui, era alguien que volvía a meterse en Europa en las carreras de autos, ¿no? Cosa insólita que no hayas podido ganar el Gran Premio de la República Argentina y en cambio eras un poco el dueño del Gran Premio de Brasil. Sí. Ese año 74 estuvimos cerca de ganar Argentina, quizás la más cerca. 75 salí creo que tercero, segundo en Lotus, pero no segundo también con Williams, pero nunca estuve tan cerca de ganar Argentina como en el 74, jamás, porque esa ya estaba, cualquier persona en mi lugar, yo creo que a Hume le llevaba más de 26 segundos, te decía, bueno, vos da la última vuelta, vos en el Fórmula 1 mío, yo te lo doy y la das porque 26 segundos no te lo descuentan. Su etapa de Fórmula 2, aquella gran carta de presentación con el debut y pole position en el Autódromo de Buenos Aires dentro de la Fórmula 1 y la fallida victoria o debut triunfal en aquel Gran Premio recordado de 1934 que se queda sin combustible. Seguimos avanzando en la charla entre Cacho González Rouco y Carlos Alberto Reutemann. Llega la etapa donde empieza a explicar por qué su salida de Ferrari y su contrato controversial con Williams que desencadenaría en aquella temporada de 1981. Seguimos disfrutando de la charla en el homenaje a Carlos Alberto Reutemann en este mano a mano íntimo con Cacho González Rouco. ¿Te costó relacionarte con la gente? En la época de las carreras, en la época de la Fórmula 1. Yo me acuerdo una vez, te voy a contar una anécdota cuando volvíamos de una carrera de Sudáfrica que habías ganado. Volvíamos de Sudáfrica. Ah, claro, después fui a ganar. Claro, bajamos en el avión y veníamos caminando y la gente en aquel momento, Ezeiza, tenía la terraza. Y te estaba esperando arriba de la terraza, ¿no es cierto? Y gritando, y yo venías caminando con las valijitas. Y la copita. La valijita y la copita. Y de repente, bueno, Carlos, saluda a la gente. Bueno, dejaste ahí, saludaste a la gente y seguiste caminando. Era como... Es otra época. Eso, estamos hablando del año 74, me acuerdo, claro. O sea, terminó el Gran Premio de Argentina, que fue en enero del 74, y se corría África del Sur en marzo del 74. O sea, pasaron 2 meses. Y realmente también me salió una carrera muy muy buena, y esa sí la gané de punta a punta, y tenía tan cerca haber ganado Argentina, y cuando llegué a Sudáfrica dije, otra vez ahora me pongo para ganar el Gran Premio, y realmente salió una carrera lindísima, gané por primera vez en Fórmula 1, tengo un recuerdo bárbaro de África porque para un piloto de Fórmula 1 su primera victoria es importantísima, así que era un lugar muy especial, vos te recordás, el Talleyrand Merran, rapidísimo, y bueno, ahí sí empieza otra época, pero era importantísimo ganar la primera carrera en Fórmula es importantísimo ganar, sí. Son épocas muy diferentes, yo creo vale la pena hacer la aclaración de lo que fue mi carrera deportiva, con analizar lo que son la carrera deportiva de los muchachos jóvenes. Hoy yo, por ejemplo, los veo, hoy un chico joven, yo veo muchas carreras de karting, que ustedes transmiten muchas veces, y veo los chicos de 13, 14, 15 años, ya lo veo cómo están sentados, veo cómo se miran, veo cómo van mirando las ruedas. Entonces hoy las carreras son diferentes. Cuando vos hablás que yo debuté a los 20 y pico de años en un Fiat 1500, hoy a los 14, los chicos ya están en un karting con una experiencia espectacular, con autos sin techo, con la sensación de manejar un monoplaza, y es muy fácil para ese chico de los 14 correr hasta los 17, 16, 18, pasar a un Fórmula 3, a un Fórmula Renault, y si es realmente algo excepcional,
se puede dar el salto directamente a Fórmula 1. O sea, no es necesario hacer una... Claro. Los casos de los Schumacher es así, o Senna es así, pasan directamente. Hay tantas cosas para hablar que me vienen a la cabeza, que no sé cuál será más interesante o más importante para la gente. Pero, por ejemplo, ahora me viene una y quiero hablar de esta. Yo me acuerdo de una carrera de lluvia con Ferrari. A lo mejor lo estamos mezclando, ¿viste? Porque también después quería preguntarte qué significó. Claro, exacto. ¿Qué significó la entrada a Ferrari? Sí. Pero vamos primero a la carrera esta. Una carrera, estabas con Michelin en aquel momento, y resulta que los matabas, los destruías. Michelin hacía muy buenos neumáticos para lluvia. Ese día corríamos éramos en el 78 y corríamos con Gilles Villeneuve. O sea, 77 nosotros corrimos, tenemos que dar marcas, ¿no? Pero bueno, corríamos con americanos, con Goodyear, y a fines del 77 empezamos con Michelin, con radiales. O sea, es la primera neumático radial que entra en Fórmula 1. Me acuerdo que alguien dijo imposible que una radial tenga éxito en Fórmula 1, y en el invierno del 76-78 probé muchísimo, me acuerdo, en Italia. Fuiste el tipo más importante en prueba de neumáticos radiales. 50.000 kilómetros, dice, en 3 meses, andando con Michelin, realmente una cubierta excepcional. Y en el agua realmente era una cosa fantástica, hasta que los americanos empezaron a recomponer y empezar a alcanzar a los franceses, pero una goma espectacular. Por ahí hacías alguna vez aquaplaning, te ibas abajo, volvías y los volvías a pasar otra vez. Es fantástico, una goma espectacular. Bueno, ahora sí, ¿qué pasó? Bueno, o sea, viene la época de Brabham, que se cumplió un ciclo, y Brabham, el último ganó Alfa Romeo. Brabham, Alfa Romeo, ahí sí tuvimos algunos chisporroteos, porque era un motor que venía de prototipo, no estaba bien ayornado para Fórmula 1, así que perdimos mucho tiempo y no estaba en posición de perder tanto tiempo a mi edad como profesional. Entonces ahí tuvimos un chisporroteo y después yo me fui a Ferrari en el 77. Me voy de Ferrari porque ellos me dieron la impresión de que nunca estuvieron muy conformes, o por lo menos no me demostraron a mí que yo había hecho un buen trabajo para ellos. O sea, después de haber estado 2 años que realmente me pelé el hombro y tuve por momentos difíciles, tuve 3 o 4 accidentes feos por roturas mecánicas, tuve roturas en España, por ejemplo, se me rompió un palier, tuve un accidente bastante feo que quedé dado vuelta atrás de los boxes y me empezó a chorrear nafta arriba y no podía salir, y hubo una polémica muy fuerte cuando terminó la carrera porque querían demostrar de que la culpa la había tenido yo en el accidente. Entonces yo le decía, pero muchachos, yo estoy probando todos los días. Cuando uno prueba todos los días en Fórmula 1, uno sabe cuando le faltan 2 libras en una neumática. Yo le digo, yo llegué a la curva, no tenía freno. Y seguí de largo, derecho a 200 y pico, pasé el barral limpio, se dio vuelta y caí atrás de los boxes. Y bueno, estuvimos como 5 horas peleando ahí, a ver cuál es la razón del accidente, ¿no? Y después, como a las 10 de la noche, viene Pietro, que era un mecánico mío, y me toca el hombro así y me dice, vos quédate tranquilo, dice que se nos rompió un palier. Se rompió el palier, dice, se rompió el palier donde agarraba el freno, claro, se cayó el palier, no frenó. Y sabiendo hasta esa situación, nunca dieron el brazo a torcer que había tenido una falla técnica. Para haber ido a Williams tuve que poner mucha plata que yo había ganado de Fórmula 1 hasta el año 79. Me llevó más o menos... El día que discutimos la rotura del contrato con Lotus, estuvimos en Londres encerrados 24 horas en una pieza con abogados y qué sé yo. Era una cosa que al final ya estábamos discutiendo quién pagaba la luz que habíamos consumido. Porque vos tenías contrato ¿por cuánto tiempo? Por 2 años más. Entonces yo me acuerdo que tuve que agarrar y decir, bueno, yo había ganado X cantidad de dinero en Fórmula 1 y tuve que ir y decir, bueno, ahora apuesto a mí mismo. Porque tuve que romper el contrato. O sea que en ese momento un piloto ganador en Fórmula 1, un piloto de nombre... Chapa me dijo, no, si vos no me pones tanta plata, vos te quedás conmigo para siempre. Y yo dije, pucha, yo tenía 36 años, dije, si me quedo 2 años más con Lotus, estoy terminado.
Porque vos no veías que hubiera... No lo veía, estaba apurado. Entonces tuve que discutir eso, tuve que poner plata de mi bolsillo que había ganado para ir a Williams, con lo cual también firmo un contrato que está la cláusula esa de los 7 segundos porque estaba cocinado y bueno. Y realmente ¿La cláusula de los 7 segundos cuál es? De las 7 segundos que tenía que respetar, si yo iba 7 segundos adelante de Jones, dentro de los 7 segundos tenía que dejar pasar, más de 7 segundos me podía ir. Reconocido en el ambiente de la Fórmula 1 por su sensibilidad para probar los autos, un extraordinario tester para el mundo de la Fórmula 1. Nos metemos en la faceta del especialista en la puesta a punto. Carlos Alberto Reutemann, para irnos a la pausa y meternos en la intimidad de su trabajo, del piloto y el auto de carreras. Without hard to put the power on after the corner, with oversteer, big oversteer. Very carefully with the power. Here is very important to find the right amount of power and use it all around the corner. Ferrari fue un equipo que yo disfruté muchísimo porque practicamos, hacía miles y miles de kilómetros continuamente, prácticamente vivía en Fiorano y entrenaba muchísimo. Y a tal punto de que, por ejemplo, con Mauro Forghieri, que era un personaje muy polémico, era tal el conocimiento que yo, por ejemplo, tenía del auto que era muy raro que yo cambie opinión técnica con Forghieri de lo que yo quería hacer con el auto. O sea, cuando yo llegaba a los boxes, sabía si le sacaba alerón o le daba más barra, menos barra, tocaba los amortiguadores, cambiaba espirales. Cuando yo llegaba a los boxes ni hablaba, o sea, lo escuchaba a Forghieri, pero jamás, quizás no influía para nada. No influía porque yo ya venía determinado a lo que venía a hacer. O sea, eso lo lográs con mucho entrenamiento, que era lo que me dio Ferrari. Carlos, para cerrar, 12 grandes premios. Entonces, sí. 12 triunfos, sí. Cosa que no es fácil. Si uno se pone a analizar, porque se ha discutido, se ha hablado de tantas cosas durante tu participación en la Fórmula 1, que terminar con 12 grandes premios ganados no es fácil. Mira, yo creo que hay de todo, Por ejemplo, creo que Prost ganó 40 o 50. Bueno, hay de todo, ¿no es cierto? Pero el tema de la Fórmula 1 yo lo puedo sintetizar así. Si yo pienso aquellos días que yo iba a caballo a mi escuela rural, que llegué a correr en Fórmula 1, era imposible, no existe. O sea, si te diría, ¿lo podrías hacer de nuevo? Y no lo sé. ¿Qué es la Fórmula 1? La que yo viví es un laberinto visto desde arriba. Desde arriba es muy fácil ver un laberinto, porque uno sabe cómo va. En la Fórmula 1 vos te metés en un laberinto, y el laberinto tenía en aquella época el éxito, la fama, la plata, la tiene hoy actualmente, y la muerte. Está todo adentro. El campeonato, el quedar parapléjico, que es una cuestión que no tocamos, que es un tema muy, muy complejo, y ese es el laberinto que encontré en Fórmula 1. Entonces a ese laberinto entró Peterson, entró Sever, entró Revson, entró Stewart, que salió campeón, entraron todos. Y entonces algunos están muertos, unos están parapléjicos, otros quedamos con vida. Tampoco gané el campeonato, pero bueno, es la historia que es así, ¿no es cierto? Creo que en la vida yo conseguí muchísimo. El campeonato es una cosa que me da la impresión de que cuando crucé Las Vegas me dio la impresión de que dice, bueno, fue un tipo que tuviste mucha suerte, pero que gane el campeonato ya hubiera sido demasiado. Y bueno, es así. La Fórmula 1 es un laberinto, la extraordinaria definición del Lole Carlos Alberto Reutemann para un deporte de aquellos tiempos donde se convivía con el peligro y la muerte. Hablando de la muerte, nos metemos en otra parte íntima y más humana, donde habla de la relación y el rol de su familia y también de su propia relación con la muerte. El Lole Reutemann en el mano a mano con Cacho González Rouco.
¿Pudiste disfrutar a tus hijas? ¿O fue difícil? Es muy complejo. El tema de mezclar, poder separar una actividad de enorme tensión, como fue la Fórmula 1, o sea, para explicarlo bien, llegar a tu casa y colgar los pantalones en el perchero y dejar el antiflama en el perchero y no entrar con el antiflama a tu casa, creo que no es fácil de lograrlo. Quizás eso también en la parte familiar tiene enorme incidencia negativa. Sin embargo, fíjate, creo que no te podés descolgar de vivir en un mundo tan tenso, tan presionado, donde la época a mí me tocó vivir, la vida tiene muy poca importancia. O sea, la vida en sí no existe. O sea, el presenciar el hecho de que estar una persona muerta, estar peleándose al minuto por saber quién lo va a reemplazar, es un impacto muy fuerte. Pero ese es el ambiente que yo viví y es el ambiente en el cual, cuando yo debuté ese día que vos me decís que yo lo vi morir a Cipher, yo corría con el papá de Damon Hill, con Graham Hill, y cuando llegué a la curva, donde estaba Cipher, me bajé del auto y lo fui a ver porque corríamos en el mismo equipo, y me acuerdo así, estaba sentado y miraba el fuego y el otro que se ardía, y me dice, bueno, esto es así, este baile es así, si te gusta el baile tenés que bailar al ritmo del baile, pero si el baile no te gusta, más vale te alejas del baile, porque si te metes adentro del baile tenés que andar al mismo ritmo. ¿Dónde la viste más cerca, la muerte? ¿En qué lugar? ¿En qué accidente? ¿En qué piña? Yo, diríamos, tuve 2 o 3 accidentes que quedé inconsciente. Un accidente que tuve en el año 72 en Inglaterra, con un Brabham justamente, que era de Ron Dennis. Y fuimos a correr a Traxton el día de Pascua y se me salió una rueda. Y se me salió una rueda y me pegué contra el talud de tierra y me quebré un tobillo, ¿no es cierto? Y me acuerdo que entré a la curva que me pasaba la rueda por la izquierda. O sea, salió la rueda justo de apoyo y me desperté en el sanatorio. No sé lo que pasó, o sea que... Claro. Si hubiese tenido un accidente mortal, probablemente no me hubiera dado cuenta. Y después con Lotus en Alemania, también me metí en los árboles y ahí quedé bastante también golpeado, quedé muy mareado y quedé mal durante 2 o 3 meses, quedé bastante mal. Pero creo que si te das si te llega la muerte no te das cuenta. Cuando en el 85 viene el equipo Peugeot, me había llamado mucho la atención la aparición del 205 que apareció en el Rally de Monte Carlo. Me llamó mucho la atención ver las fotos del auto, verlo siempre en situaciones extremadamente cruzadas. Siempre me llamó mucho la atención. Y bueno, cuando se dio la oportunidad, si vienen a la Argentina y ustedes traen un muleto, después que Salonen y Vatanen, que venían luchando por el campeonato, que terminen de hacer el camino, si ustedes pueden preparar el muleto para que yo pueda correr el Rally de Argentina. Y bueno, y todo accedió, o sea que Vatanen y Salonen estuvieron probando ellos varios días antes, el muleto, diríamos, el automuleto, que bueno, después lo repararon todo. Quedó listo para mí, diríamos que sabía que no lo iba a exigir como lo exigían ellos y así se dio. Y me acuerdo que el día que me dice Todd vení, que está probando Salonen y Vatanen, y de ida me llevó Vatanen de copiloto y de vuelta me trajo Salonen. Sí, me acuerdo que Vatanen me dice, mira, si en algún momento estás en una situación complicada, nunca dejes de acelerarlo, dice. Dice, porque en una de esas, este auto vas en el precipicio cayendo y agarra una piedra, dice, y la tracción se agarra de la piedra y te saca.
Llegamos al final de este programa homenaje a Carlos Alberto Reutemann y nos vamos a despedir con el recuerdo de la última ovación del público al Lole. Fue allá por 1995, en la previa del Gran Premio de la República Argentina, retornando los calendarios de la Fórmula 1. El Lole se daba el gusto de manejar una Ferrari frente al delirio de las tribunas del Oscar y Juan Gálvez. Nos vamos, el recuerdo eterno para uno de los grandes deportistas de la Argentina, Carlos Alberto Reutemann. Carlos Reutemann, contale a la audiencia de Carburando, ¿cómo te fue con esta vuelta, con estas vueltas que diste en el circuito de Buenos Aires? En general bien, o sea, tenía un cierto ganas de probar y bueno, me tocó probar ahora en el agua, en la lluvia, lo cual también te pone un poco inquieto, pero todo bien, todo normal, ¿no? Estaba buscando recién la puesta a punto del auto para el sábado, Carlos, con la gente de Ferrari. Le decías del acelerador. Sí, no, son cosas que me gustaría a mí, pero no se pueden tocar, hay que dejarlo como está, que le veo que tiene mucho recorrido el acelerador para mi gusto, cada uno tiene su gusto, ¿no? Así que sería lindo un acelerador más corto, pero no se puede hacer porque hay que cambiar todo. Es un día realmente especial para vos el de hoy, por incluso el cariño de la gente recién. Es importante, yo creo que es contentísimo lo que ha hecho la gente de Ferrari, lo mismo Bernie Ecclestone también, que le estoy muy agradecido por ganar eso. ¿Qué carrera se puede llegar a ver el domingo, Carlos? Como la de Hungría. Me parece que es un circuito que en la pole position tiene una importancia bárbara y depende de la sagacidad que tenga el que largue primero, cómo la lleva a remolque. Depende de cuántas veces piensa parar, cuántas veces no, si larga un poco combustible, no, depende. Es un dibujo complicado, decían los pilotos. Hay que manejarlo. Hay que manejarlo. ¿Complicado? No. Diría que es un circuito seguro. Tiene sus cosas, cada circuito tiene sus cosas. Los circuitos son así, son iguales para todos. Carlos, ¿se pueden describir las sensaciones arriba del auto después de tanto tiempo y con este nuevo Fórmula 1? No hay nada que ya no haya pasado. Lo he vivido y veía las mismas líneas, Viborita, Umbú, todas las mismas líneas, los mismos puntos de frenada. Por atrás también, pasarse un poco, volver, todo lo mismo.